Bien, saludos cordiales, profesor José. En esta oportunidad vamos a abordar el tema que tiene como título Radio de Giro. Bien, los integrantes son mi persona, Matamoros Caguana Freddy, y mi compañero González Cadillo Renzo. Para este tema vamos a abordar primero con los conceptos de radio de giro y dentro de ello tenemos el ángulo de giro, ¿no? Este tema es muy importante saberlo, y este tema de aquí lo ven también al momento de que una persona va a sacar su licencia de conducir, ¿no? Y todos estos temas es muy importante de abordar, ¿no? Ya que, como podemos ver en estas partes, puede ocasionar accidentes, ¿no? Porque, como bien sabemos, un vehículo de carga pesada realiza virajes amplios, ¿no? Entonces es importante tal vez mantenerse a una distancia prudente, a una distancia apropiada, para poder evitar este tipo de accidentes, como podemos ver, ¿no? En este caso, este vehículo ha intentado girar, pero como su viraje es amplio, o sea, su radio de giro es amplio, el vehículo que estaba ahí estacionado, tal vez estaría estacionado, no se dio cuenta, entonces ha hecho que impacte con el otro vehículo, ¿no? Es muy importante saber esto, porque con esto estaríamos evitando accidentes y también estaríamos evitando que este vehículo de carga pesada, que es el tractocamión, estaría malogrando la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, digamos, esta parte es un parque y al momento de girar, tal vez el ángulo de giro no es lo suficiente, o sea, no está bien calculado, no está bien diseñado para ese tipo de vehículo. Entonces, esta parte del neumático inferior, posterior del remolque, afectaría a lo que es toda esta parte del, digamos, como le digo, es un parque, sería la verba, ¿no? Estaría afectando la infraestructura, ¿no? Bien, el ángulo de giro, para este caso de análisis, vamos a tomar como ejemplo un T3S2. Es un tractocamión de 3 ejes, 1, 2, 3 ejes y 2 ejes en el semirremolque, ¿no? En esta parte de acá, 2 ejes, ¿no? Donde el ángulo de giro se define como el radio de la circunferencia definida por la trayectoria delantera externa cuando efectúa un giro. Este es nuestro tractocamión y este sería, por esta parte sería nuestro neumático, ¿no? Nuestra trayectoria delantera y externa, ¿no? Y esta circunferencia tiene un punto de origen, como podemos ver en esta parte. Tiene un punto de origen, donde en este punto se concentran las demás circunferencias, tanto como la trayectoria de la rueda interna delantera, esta parte de acá, también de la parte posterior del tracto, ¿no? Y también la interna posterior del semirremolque, que es muy importante, ¿no? ¿Ya? Y cuando el tractocamión realiza un giro con la dirección a tope, o sea, estos neumáticos de acá, o sea, la dirección está a tope, ya sea a la derecha o a la izquierda, se conoce como radio de giro mínimo, ¿ya? Cabe resaltar que mientras más largo es la distancia entre los ejes, o sea, tal vez esta carrocería es más larga, ¿ya? La distancia, el área de barrido, o sea, el área de barrido de giro, ¿ya? Va a ser mayor, ¿no? El ángulo de giro va a ser mayor, ¿no? Como podemos ver en esta parte, es muy importante, ¿no? Porque en esta parte zona de que está rojo, quiere decir que ya está afectando la infraestructura que está en esta parte de acá. Como digo, tal vez puede ser un parque y ya estaría afectando, ¿ya? Por eso es muy importante saber este ángulo de giro, ¿ya? Donde nos dice que esta línea de acá es el seguido por la rueda dentro, ¿no? O sea, de la rueda posterior del tracto, del remolque, ¿no? Y de aquí también sería el seguido por la rueda de afuera, ¿no? Bien, para obtener la longitud de giro, esa longitud es marcada desde el borde frontal del tracto hasta el borde inferior del remolque. O sea, sería L, ¿no? Longitud total del vehículo, ¿ya? Como también la distancia entre ejes, desde el tracto hasta el remolque, ¿no? Entre ejes, ¿no? Entre ejes hasta el remolque, ¿no? Y, eh, y el eje delantero del tracto hacia el centro del eje posterior del tracto. O sea, solamente sería de este punto hasta el centro de este punto, ¿no? Y por último, la longitud de la articulación. Ya, esta longitud que se toma, ¿no? Desde el centro de los dos ejes del tándem, porque son dos ejes, se le denomina tándem, de este centro hasta hacia el centro de los ejes posteriores, hasta esta parte de acá, ¿no? Y aquí está efectivamente, ¿no? Esta parte de acá. Ya, y normalmente estas medidas varían según el fabricante. Son mínimas, ¿no? Pero para ello existe un vehículo de proyecto, donde este vehículo
consta de medidas y pesos como margen de seguridad. O sea, quiere decir que tienen más peso y más longitud. Esos vehículos lo utilizan para realizar carreteras, o sea, se van al peor de los casos, ¿no? Pero obviamente este vehículo no existe, es hipotético. Lo que pasa es que ellos se basan en ese vehículo de proyecto donde si en esa carretera o en esa autopista que están realizando puede pasar ese vehículo pues, extra largo, se puede decir, ese vehículo de proyecto, o sea, los vehículos con menor longitud, o sea, los reales, ya lo harán con total normalidad, no van a tener ninguna dificultad al momento de realizar, ¿no? Ya. Es muy importante también en el momento de realizar para saber la longitud de giro, ¿no? Nos dice que también es importante ver, ¿no? El HF, que en este caso es nuestra altura de los faros delanteros, HI, que es las alturas de las luces posteriores, y también el HC, que es la altura de los ojos del conductor. En esta parte serían los ojos del conductor, ¿no? Y también la altura del vehículo, y la A, que vendría a ser lo que es el ancho del vehículo. El ancho del vehículo es igual a la entrevía, ¿no? El ancho total de la entrevía, ¿no? Y también las alturas, la altura, ¿no? La altura total, que vendría a ser HT, altura total del vehículo, ¿no? Que está marcado por la carrocería, ¿no? Es muy importante esto saberlo, ¿no? Y también cuando nos dice que cuando el vehículo consta de tracto, semirremolque y o remolque, el desplazamiento de la huella se determina a partir de ensayos con modelos a escala, aunque puede determinarse analíticamente en forma aproximada, considerando que el eje delantero del semirremolque es el eje real o virtual que pasa por la articulación. Y este desplazamiento, todo este desplazamiento que realiza el tractocamión, se puede calcular, ¿no? Pero para ello se calcula por partes, ¿no? Primero se calcula el desplazamiento de la huella del tracto, solamente sería de esta parte de acá, y el desplazamiento de la huella del semirremolque, que sería toda esta parte de acá del semirremolque. Ahora, ¿qué pasa si, y esta es la fórmula para poder, hacer el cálculo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este remolque se aumenta uno más? Entonces, solamente acá en el desplazamiento, para poder a nosotros realizar el desplazamiento total de la huella del vehículo, solamente se le agrega acá, se le puede poner más la otra distancia, el otro desplazamiento del otro tracto que viene acá. Y ahí se puede definir, se puede hallar el desplazamiento total de la huella del vehículo. Bien, en la geometría de dirección vamos a analizar la trayectoria de la rueda delantera, la trayectoria del punto B. Como vemos aquí en las líneas punteadas, la trayectoria del punto B es la línea exterior punteada y la trayectoria de la rueda delantera interna es la que está aquí dentro, ¿no? Y como vemos, existe cada vez una diferencia de posiciones, o sea, se puede apreciar que en este lado de aquí no es la misma distancia que se tiene en el punto inicial, ¿no? Obviamente se va agrandando, el punto se va haciendo un poco más grande a medida que se va tomando la curva. Bien, analizando la siguiente gráfica tenemos la trayectoria del punto B, que como lo había mencionado anteriormente, ambos convergen desde el mismo punto, ¿no? La trayectoria del punto B vendría a ser el neumático delantero izquierdo del tracto. Analizando la gráfica, como lo había mencionado anteriormente, ambos parten del mismo punto y a medida que se va tomando la curva existe una diferencia de distancias. La trayectoria del punto B vendría a ser el extremo frontal del tracto, ¿no? Y la trayectoria de la rueda interna obviamente vendría a ser la rueda delantera. Y bueno, todas las que siguen acá. Pero en este caso estamos tomando referencia al punto B de la rueda delantera. Bien, y como seguimos observando, estas líneas punteadas de aquí nos señala que es la trayectoria de la rueda trasera. O sea, quiere decir que el tráiler, a lo que nosotros llamamos tráiler, el recorrido que vendría a ser, si se tomara esta curva, vendría a ser la siguiente, ¿no? Esta parte de acá, la más pequeña. En la siguiente tabla podemos apreciar las características de los vehículos. En este caso estamos tomando de referencia a este tractocamión, el cual tiene un ancho total de 2.59 metros y la entrevía del vehículo es igual a 2.59 metros. Asimismo podemos encontrar otras características como la longitud, la distancia entre ejes extremos del vehículo, la distancia entre ejes del semirremolque, lo que conoceríamos aquí como tráiler, el vuelo delantero, el vuelo trasero, la distancia entre ejes, ¿no? Bueno, la altura del vehículo, entre otros. Esta geometría de dirección está siendo analizada para una curva cerrada de 180 grados y como lo había mencionado anteriormente, estamos analizando la geometría de giro de este camión, ¿no? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta cuando se hacen las vías? La geometría de dirección. Se deben tomar varios casos para diferentes tipos de camiones para llegar a un punto, a una conclusión en que los anchos de vía para que se puedan realizar las curvas debería ser uno general, mejor dicho,
de que todos los trailers puedan pasar y no ocasionar problemas, como vemos apreciar en la gráfica. En este caso no se ha tomado de por sí una referencia, ¿no?, de la geometría de dirección de ese trailer, por lo que vemos que ya está ocurriendo un rozamiento cuando el trailer está haciendo un giro, por lo que es importante analizar la geometría de dirección para que se puedan construir las vías, y todo eso se debe tener en consideración el ancho de los vehículos, no solo de uno sino de varios, para evitar ese tipo de problemas, ¿no?, al momento de entrar a una curva. Por ejemplo, pongamos el caso de que hay personas que están paradas en esos puntos y de repente un trailer quiere hacer un giro, que es lo que estaría ocasionando un accidente. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de realizar esa vía no se ha analizado la geometría de dirección de los vehículos. Como vemos en un inicio, si es que el trailer sigue con una trayectoria de línea recta, no habría ningún problema. El problema viene en sí cuando se empieza a hacer el giro. Como vemos, el área de barrido, el cual se señala por esta parte, todo lo que es la curva, mejor dicho, se conoce como barrido. Vemos que hay ciertas diferencias, ¿no? Obviamente por la longitud del vehículo. Cuando empieza a hacer la curva, vemos que la rueda del tractocamión está por este lado, mientras que la rueda del tráiler está por este lado, ¿no? Entonces, a medida que va habiendo un poco más de giro, se va agrandando ese área de barrido, ¿no? Y las diferencias también, ¿no?, como vemos. Bien, acaba de resaltar que cuando el vehículo es extremadamente largo, se usa otro tipo de trailers, ¿no?, que son un poco más largos. En este caso, este tipo de trailers son utilizados para cargas especiales, bien para carga ancha o para cargas largas, ¿no? Y como medida, como vemos cómo ha afectado la geometría de dirección en curvas, al ver que existen cargas especiales, los fabricantes han optado por diseñar unos trailers con un sistema de dirección incluido en la parte posterior de sus ejes. Como vemos, esos dos ejes tienen dirección. ¿Y a qué ayuda esto? Que cuando un vehículo toma una curva, no se va a tener que hacer un área de barrido tan grande, ¿no? ¿Qué compensa? Estos ejes con dirección ayudan a la maniobrabilidad al momento de realizar las curvas. Lo que relativamente tomaría a un trailer hacer una curva muy grande, lo que hace esta dirección en los trailers es ayudarle a recortar ese área de barrido, ¿no?, que sea lo más exacta posible, cosa que cuando quiere entrar el trailer va a ser menos el área de barrido, ¿no?, lo que, como vuelvo a repetir, ayudaría también a la maniobrabilidad. Esto se puede observar cuando hacen el traslado de las aspas de los generadores eólicos. Como son cargas largas, suelen usar este tipo de trailers, ¿no?, porque al momento cuando van a pasar ciertas curvas en el momento del traslado de estas aspas, muchas veces las curvas de aquí de nuestro país las carreteras tienen curvas cerradas, por lo que necesitan tener mayor maniobrabilidad. Y por ejemplo, ponemos en el caso de que van a pasar una curva, si no tuviese ese sistema de dirección, pues simplemente no se podría pasar, ¿no? A que con la diferencia de esto, como se tiene una dirección en la parte posterior del tráiler, ayuda a tener una mejor maniobrabilidad. Para simular el comportamiento en el trayecto de giro de los vehículos, existe el software AutoTurn. Como vemos, es el software que se encuentra aquí en la parte de abajo. Con esto se puede ver si el vehículo, en este caso el vehículo especial que está circulando por esta vía, va a poder circular sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer con el AutoTurn. Lo bueno de este software es que simula las dimensiones, ¿no?, de los vehículos, de extra largas, de las cargas. O sea, puede simular cualquier tipo de vehículo, ¿no? En este caso podemos simular, por ejemplo, si el vehículo especial puede pasar por esa curva sin ningún problema, ¿no? Entonces, suponiendo si puede pasar esos vehículos especiales, un vehículo de menores dimensiones va a poder circular sin ningún problema. Dentro de los componentes de la dirección tenemos el ángulo de la dirección, cuál es esta de aquí. Es el ángulo entre el vehículo y la dirección, ¿no? Se podría decir que es el ángulo de la diferencia de la dirección del volante con la del vehículo. Un ángulo de dirección más grande provoca giros más cerrados y por lo tanto trayectos más amplios, ¿no? Dentro de las partes del sistema de dirección, como componentes tenemos, en primer lugar, el volante, el soporte de la dirección, como lo vienen a hacer aquí, el árbol de dirección, el número 3 que está acá, las juntas universales del árbol de dirección, esto de acá, los mecanismos de dirección, ¿no?, que deberían hacerlo de acá, los guardapolvos, estos de aquí, las violetas de mando, estas de acá, el brazo de acoplamiento, el cual vendría a ser este de aquí, el portallanta, los de acá, y el soporte de suspensión, ¿no?, este de aquí. Bien, vamos a ver el caso de esta grúa, el cual, como vemos, la dirección señala que es para cuatro ruedas, ¿no?, mejor dicho, para dos ejes. El principio del sistema de dirección es el mismo, solamente que es para dos ejes, pero en sí las partes de la dirección y todo eso vendrían a ser iguales.